estaba a 7 veces lo que daba. Había sangre por donde quiera, había destrucción por donde quiera, había muerte por donde quiera. Y dice que el anticristo, la bestia y el falso profeta mandaron espíritus como con formas de rana, ¿te acuerdas? Para engañar y traer a los reyes de la tierra y llevarlos a ese gran valle que es el de Armegiddo, que cuando se traduce del griego lo traducen al latino, al español como Armagedón. Y el Armagedón en la Biblia no es como el meteorito de Bruce Willis, ni tiene que ver nada con la película de Armagedón que salió en el cine, sino que el Armagedón o el valle de Armegiddo, que es el lugar en donde se van a reunir estos reyes poderosos engañados por la bestia, por el falso profeta y por el dragón, es el lugar en donde se van a encontrar. Y ahí, justo ahí, es donde empieza Apocalipsis 19. Justo cuando acaba de haber destrucción es donde está Apocalipsis 19. Y dice Juan: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya. Y el mundo de ella sube por los siglos de los siglos. Y el humo de ella, y otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Lo primero que vemos en este capítulo 19 es una gran voz de una gran multitud. Y esta gran voz de esta gran multitud decía algo. Y lo que esta gran voz, es decir, no era una vocesota hablando así, sino era una gran voz porque era el conjunto de voces de toda esa multitud. Y dice que lo que estas voces decían que era aleluya. ¿Sabes? Esta palabra de aleluya, la palabra aleluya es la contracción de 2 palabras, que es la palabra griega halel, que significa orden de alabanza, orden de cántico, orden de adoración, halel, H-A-L-L-E-L, halel, y la palabra ja o ya, que es J-A-H, que es continuamente una abreviatura del nombre de Jehová. Entonces la palabra aleluya es la contracción que tenemos en español de alabanza a Jehová. Cada que tú dices aleluya, estás alabando el nombre de Dios y estás diciendo alabemos el nombre de Dios. Entonces, si hay algo que me gusta mucho y creo que coincido con mucha gente, es que la palabra aleluya es una de las palabras más fáciles de pronunciar en cualquier idioma en donde estés, ¿no? Entonces, tú no sé si has visto la película de Shrek, cuando se va a casar. Que se va a casar Lord Farquaad con la princesa Fiona, y ya hay una canción de fondo, es una canción secular que se llama Aleluya, pero esa canción habla de una connotación de un soldado que va a pelea, regresa victorioso para poderse casar, pero el coro es Aleluya, aleluya, y aunque se escribe con H porque es la versión original o más pegada a Halel, que es el vocablo griego, tú le puedes entender. Y aunque no la estés cantando y aunque no sepas lo que dice la otra parte entre líneas, el aleluya sí lo entiendes. Y si tú escuchas gente en Estados Unidos predicando y cuando se dirigen al público, que si aplauden o X show, también le dicen aleluya y la gente contesta aleluya. Entonces es muy fácil tanto el amén como el aleluya identificarlos en muchos idiomas. Y creo sin duda que esta palabra aleluya no es como que la palabra más facilita que nos vamos a aprender todos, sino es una palabra de gran significado y de gran contenido. Y es una palabra en donde cuando tú y yo decimos aleluya, realmente estamos hablando, alabando y reconociendo la grandeza del Señor. Por una palabra aleluya puedes decir mucho más que muchas letras y muchas canciones, porque la palabra aleluya lo complementa y lo llena todo. Es decir, es alabanza a Jehová, es orden de alabanza a Jehová. Y sabes, algo que está muy padre acá es que toda la multitud está diciendo lo mismo. Es la voz al unísono con todos.
No hay uno que se avergüence de decir aleluya. No hay uno que se avergüence de cantar este aleluya. Ahora, este aleluya está muy padre porque en el Antiguo Testamento hay muchas porciones con la palabra aleluya. Lo encuentras en Isaías, en Salmos encuentras un montón de aleluyas, pero en el Nuevo Testamento no encuentras ninguna aleluya. Y es solamente hasta el capítulo 19 de Apocalipsis en donde encontramos la palabra aleluya en 4 ocasiones. Las que acabamos de leer ahorita, que es versículo 1, versículo 3, versículo 4, y ahorita en el versículo 6 encontramos el cuarto aleluya que hay en el Nuevo Testamento. Y esas las encontramos en el Evangelio de Juan. Y sabes, es como si en el Nuevo Testamento la palabra aleluya estuviera reservada para la celebración y la culminación. Es decir, la palabra aleluya está reservada como para poderle decir a todo mundo que Jehová vive, que Jesucristo ha vuelto, que el Señor está de regreso. Y aparece en el versículo 1, versículo 3 y versículo 4 y versículo 6. Ahora, esta gran multitud que está en el cielo, esta gran multitud ya la vimos nosotros en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículos del 9 al 14, ahí vimos esa multitud tan grande que estaba cantando al Señor, y era aquella multitud cuando el Señor nos da una pequeña vista antes de explicarnos qué hace esa multitud. Y a lo largo del libro de Apocalipsis nos hemos dado cuenta que la multitud, ¿quiénes son? Son aquellos redimidos durante la tribulación. Y también es parte de la iglesia los que están cantando ahí. Y es ese pueblo que reconoció y aceptó la grandeza del Señor. Y es todos aquellos que han estado buscando la presencia del Señor, ¿sí? Ahora, dice más adelante, versículo 2, dice: porque sus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Porque sus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Y este versículo es parte de ese clímax de Apocalipsis 19. Es parte de ese clímax de Apocalipsis 19. Porque Apocalipsis 19, ¿qué es? Número 1, es el regreso del Señor a la tierra. Pero número 2, también es la culminación del juicio del Señor. Y solamente como comentario, lo que veíamos la semana pasada en Apocalipsis 18, ¿te acuerdas que los reyes y todos los comerciantes y todos aquellos que eran amigos de alguna manera de Babilonia estaban llorando? ¿Cuál era su actitud de ellos? De dolor. Estaban llorando porque Babilonia ya había caído, porque Babilonia ya no iba a ser más una ciudad. Pero aquí, contrario a lo que pasaba en el capítulo 18, en donde ellos estaban llorando por la caída de Babilonia, ahora vemos al pueblo de Israel gozándose porque Dios ha ejecutado su juicio. Por eso es que el día del Señor o el juicio del Señor tendrá que ser 2 cosas. ¿Qué deseamos que era? Gozo y salvación. ¿Para quién? Para todos aquellos que descansamos en Él, pero dolor y lloro, ¿para quiénes? Para los que se han declarado enemigos de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Dice el versículo 3, pues ha juzgado a la gran ramera, el versículo 2, perdóname, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Específicamente lo que Dios está haciendo es haciendo juicio por lo que la gran ramera ha hecho, por lo que esos gobiernos han hecho, por lo que todos ellos han hecho. Y esa es la muestra en donde concluyó, amado mío, lo que había pasado. Es decir, cuando el Señor termina de hacer sus juicios en esta tierra, lo que se escucha en los cielos son aleluya, aleluya, aleluya. Y hay algo padre, por ejemplo, donde dice el versículo 1, dice aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Si lees esto de la transliteración del griego, te dice aleluya porque el Señor es la salvación, aleluya porque el Señor es el único que merece honra, aleluya porque el Señor es el único que merece gloria, y aleluya porque el Señor es el único que tiene poder. ¿Sí? Y tiene toda la lógica, porque Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, pero además Él es el que nos da la salvación a ti y a mí. Él es el que nos viste a ti y a mí de ropas blancas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Él es el único que es digno de gloria. Amén. Tú y yo no tenemos gloria. Tú y yo somos vasos de deshonra de acuerdo a la palabra. Tú y yo, cuando nos vestimos con nuestras ropas son ropas de inmundicia. Y es el Señor el que nos viste de ropas blancas, de ropas dignas. Nosotros, por nuestras propias obras,
Continuamente tendemos a equivocarnos en lo que hacemos. Por eso es que la salvación, amado, no está en nosotros, gracias a Dios. No depende de nosotros. Y la Escritura nos dice que la salvación no es por obras. ¿Por qué? La salvación no es por obras. ¿Para qué? La salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Sí? Pero si yo llego a la salvación por fe, pero no tengo obras en mi forma de vivir, ¿soy salvo? ¿Seré salvo? ¿Estoy dando fruto de arrepentimiento? ¿Estoy siendo testimonio? Es como la fe. Dice Santiago que la fe, ¿qué? ¿Sin qué? ¿Sin obras qué es? Está muerta. ¿Tienes fe? Sí, pero tus obras nunca nos dejan ver tu fe. Entonces, tanto la fe como la salvación no dependen de nosotros, vienen de Dios. Y ambas son por fe. ¿Pero qué crees? Pero al yo vivirlas y experimentarlas, necesito cambiar mi manera de vivir. Necesito cambiar mi manera de ser. Necesito cambiar mi manera de tratar a los demás. Necesito cambiar mi manera de relacionarme con los demás. Amén. ¿Me sigue acá? Entonces, alabanzas en el cielo es lo primero que vemos cuando el Señor termina de ejecutar sus juicios. Ahora vamos al versículo 6. Acompáñame por favor al versículo 6. Y escucha lo que dice. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, el cuarto aleluya en el Nuevo Testamento, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, esta voz que se escucha no es la voz del Señor, porque el Señor no se está exaltando a sí mismo. Dice, oí como la voz de una gran multitud, es decir, toda la gente que acabamos de leer, que está diciendo aleluya, que está cantando, que está exaltando el nombre del Señor, dice que suena como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Digo, voy a poner un ejemplo y no es el ejemplo más parecido, pero ahorita que estábamos cantando, hubo un momento en el que cantas aleluya, aleluya, y se escucha la voz de cada uno de ustedes, y se escucha la voz de todos, y se escucha súper padre cuando juntos cantamos, porque no nada más es una voz desafinada del que está cantando al frente, sino es la voz de todos los que estamos alabando al Señor. Ahora, imagínate esta escena en donde la escena te dice que está una grande multitud y lo que ellos están hablando, lo que ellos están cantando, no suena como sonaba ahorita en el salón, sino suena como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Y decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, ya hizo el juicio, ya acaba de hacer juicio, y lo que sigue ahora es el reino del Señor. Es el reino de Jesucristo. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué? Su esposa vive como quiere vivir todos los días. ¿Cómo dice la Escritura en el versículo 7? Su esposa se ha preparado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo no sé si a ustedes les pasó, hermanas, o les pasa que cuando andan de novias siempre se cuidan y demás, pero cuando se van a casar previo al matrimonio, previo a la boda, uy, hermanos, se mega cuidan más, ¿no? Entonces, no quieren comer esto, no quieren cenar aquello, no quieren hacer esto, hasta caminan, hasta hacen ejercicio, hasta hacen un montón de cosas, porque se están preparando para la boda. Los varones tendríamos que hacer lo mismo, pero casi siempre es diferente. Entonces, la mujer siempre es mucho más cuidadosa en muchas cosas. Pero el Señor nos dice algo: gocémonos y alegrémonos. Eso es un distintivo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Tanto lo hemos anhelado. Ya hizo el Señor juicio, la iglesia estaba con él y ahora han llegado las bodas del Cordero. Dice, y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. ¿Cómo se prepara una esposa? Ahorita lo vamos a explicar y vamos a ver un poquito. Pero esto tiene una relación directa a que la salvación es por gracia, ¿sí? Pero yo no puedo pretender vivir igual que como vivía antes de ser salvo, porque entonces no me estoy preparando para recibir a mi amado. No me estoy preparando para recibir a mi Señor. Y la esposa, de versículo 8, dice, y a ella, ¿qué?
se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, no es que la esposa tenga guardado el vestido de lino fino esperando la boda. Dice, a la esposa se le ha ¿qué? Concedido. No tenía autorizado vestirse de esas ropas. ¿Y sabes por qué no tenía autorizado vestirse de esas? Porque no las tenía. Tú y yo, nuestras ropas son trapos de inmundicia. Y el que tú y yo nos vistamos de lino fino, limpio, resplandeciente, es por la gracia de Dios. Es Dios el que nos da esa vestimenta. Es Dios el que nos da esa ropa. Porque tú y yo nos vamos a casar con el Hijo de Dios. Vamos a casar con el Cordero de Dios. ¿Sí? Ahora, quiero ser claro aquí con algo. Y quiero que pongas toda tu atención. Jesucristo no se va a casar contigo. Jesucristo se va a casar con la iglesia. Por lo tanto, si tú estás en la iglesia o eres parte de la iglesia, serás parte de las bodas. Si tú no eres parte de la iglesia, si tú crees que puedes vivir tu cristianismo aislado a tu forma, bajo tus dogmas y bajo tus mandamientos, bro, te vas a quedar más seguro a la tribulación que a las bodas. Porque la escritura es clara. La iglesia está esperando las bodas con su amado. Jesucristo nos llamó a ti y a mí para ser parte de la iglesia y como iglesia ser partícipes de las bodas del Cordero. El rapto, el Señor no viene a salvar a los Armandos, ni salvar a los Lucianos, ni salvar a los Luises. El Señor viene a salvar ¿a quién? A una iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. Y entonces es cuando los Lucianos, los Luises, los Armandos, los Gus, todos nosotros encontramos un lugar en Cristo Jesús. ¿No te es maravilloso eso? ¿No es importante para ti, para mí comprender que tú y yo por nuestras fuerzas, ni siquiera es que Dios se haya fijado solamente en mí? Dios en su misericordia me acercó a la iglesia y dice Pablo, porque tú y yo somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dice iglesia, muchos de nosotros formamos ese cuerpo que es la iglesia, que es la esposa del Señor. Amén. Algunos más aptos que otros, algunos más rápido que otros, algunos somos más lentos que otros, algunos somos menos aptos que otros. Pero Dios nos ha concedido ese privilegio de ser parte de la iglesia. Por eso la importancia de que tú seas parte de la iglesia. Porque ese evento glorioso no va a ser aislado. Va a ser un evento donde la iglesia esté presente. ¿Me sigue acá? Ok, ahora, la parte de cuando dice, y oí como una voz, la gran multitud y estruendo de muchas aguas, es una forma fuerte de alabar a Dios. Es una forma estruendosa de agradar a Dios, de alabar a Dios. Es una forma de hacerlo entusiasta, ¿no? Y aquí quiero ser muy claro con algo. Es súper padre cuando tú y yo cantamos a Dios fuerte, cuando tú y yo le alabamos, cuando gritamos, cuando aplaudimos, cuando elevamos nuestra voz, porque todo eso tiene un significado también. Yo no sé si de repente te ha tocado ir a algún lugar a compartir o a acompañar a alguien y en la iglesia de repente están así como hasta bostezando y aburridos y desenfocados en otro show. Terminas distrayéndote y realmente tú y yo tenemos que aprender que la alabanza, la adoración, la canción es poner nuestra pasión con el Señor. Y entonces habrá quien diga, bueno Armando, ¿y qué tan espiritual eso? ¿Y qué tan carnal es eso que estás haciendo? Bro, perdón, pero mi carne y mi espíritu no los puedo separar. Si tú lo puedes hacer, bien para que oremos por ti, porque algo está haciendo raro en tu vida. Pero la carne y el espíritu va junto. Y mucho de lo que tú hagas y yo hago, ¿qué crees? Bueno, el 100% de lo que yo hago es carnal, porque lo hago con la carne. ¿Dónde coloco mi corazón y qué es lo que lo motiva? Es donde va a cambiar las cosas. Si lo que estás haciendo es motivado por el espíritu, entonces aunque sea tu carne, es imposible que yo me aleje de la carne que tengo. Y será hasta que el Señor me llame a su presencia y vaya a la tumba, y en ese momento Él lleve mi espíritu y mi alma a otro lado y mi cuerpo vaya a otro lugar. Pero cuando tú y yo cantamos, claro que somos seres de emociones. Somos seres de emociones y creo que tenemos que cantar al Rey con esa pasión y con ese gozo. Porque además, imagínate cómo es el canto de ellos,
que habían estado sufriendo y le habían dicho a Juan, ¿hasta cuándo vamos a estar soportando esto? Imagínate que ya se acabó todo, ya se terminó y estás frente al Señor. No vas a gritar de alegría, no vas a gritar de gozo. A lo mejor dirías, híjole, ni me la imaginaba, ¿no? Ni esperaba que la pasara y gracias a Dios la pasé. Y estás con el Señor y estás cantándole a Él y estás gritando. Ahora, quiero ser claro con esto porque no quiero que vayan a decir, uy, es que Armando dijo que todo el tiempo teníamos que gritar las cosas para que hubiera pasión. No, no es así. También cuando cantas en el susurro de tu voz, también es espiritual. Y no deja de ser espiritual. Y no deja de ser carnal también. Y en la Biblia tenemos casos de mujeres que derramaron su alma sin abrir la boca. Y Ana es el ejemplo perfecto que podemos tomar de Samuel. Tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Porque era inteligible lo que ella estaba hablando. No se alcanzaba a comprender. Entonces, creo que no se trata de lo fuerte o lo bajo que sea, pero si vamos a hacer fiesta al Señor, hagámosla con estruendo. Y si vamos a rendir y humillar, hagámoslo en completa adoración. Pero creo que lo que tenemos que ver es que siempre nuestro corazón esté despierto y dispuesto a alabar el nombre del Señor. David lo decía, alaba mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No importa qué tan cansado, tan triste, tan apesadumbrado puedas estar, alábalo. No te olvides que Él nos ha mantenido acá hasta el día de hoy. Amén. Y dice que ha llegado las bodas del Cordero, ¿no? Y obviamente esa es la razón por la que esta gente está cantando y están felices. Ya están en las bodas. Ya están en las bodas del Cordero. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra en varias ocasiones a Israel como la esposa de Dios. A Israel como la esposa de Dios. Y nos la representa siempre como pecadora, engañadora, adúltera, fornicaria. Siempre son las referencias que tenemos de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia es representada como la prometida de Jesús. ¿Sí? Tú y yo tenemos la bendición de ser ¿qué? Parte de la iglesia, de esa novia prometida al Señor. Ahora, quiero explicarte algo y quiero explicarte de acuerdo hay un libro que se llama Bocetos de la vida social judía, Sketches of Jewish Social Life, de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim escribe cómo son las bodas para los judíos. Y estas bodas para los judíos, quiero platicártela, se divide en 3 etapas y creo que esto nos va a dejar muy claro ver el proceso del Señor con la iglesia. Número 1, había una etapa de compromisos entre los padres. Es decir, en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús particularmente, que es lo que estamos explicando ahora, ¿cómo eran las bodas? No era de que tú, muchacho, pudieras elegir a una muchacha como tu pareja. O tu muchacha pudieras elegir a un muchacho como tu pareja. No era de, mira, ese me gusta, esa me gusta. No, sino que los acuerdos de bodas o los compromisos de bodas generalmente se daban por los padres. Es decir, tus papás hacían pacto con otros papás y decían, mira, mi hijo cuando crezca se va a casar con tu hija. Mi hija cuando crezca se va a casar con tu hijo. Entonces, imagínate la de siempre, ¿no? De que, sí, están chiquitos, están bien bonitos. Y van creciendo y dices, ¿pero qué le pasó, no? O sea, ¿dónde lo metieron? ¿Dónde lo bañaban, no? Entonces, sí te cambia la perspectiva muy cañón. Entonces, esa era la forma como en Israel se apalabraban las bodas. O sea, ya los papás de una familia habían comprometido a su hijo con la hija de la familia de otro lado. Y entonces era esperar a que crecieran. Y no era como que, es que papá no me gusta. No, eso no existía. Era un acuerdo y se tenía que cumplir el acuerdo. Ahora, este acuerdo lleva 3 etapas. Número 1 era el compromiso ¿de quién? De los padres. O sea, los hijos nunca los pusieron a ver sí o no. El compromiso de los padres. Y después venía una segunda etapa,
Y esa etapa quiero que pongas atención porque se llamaba el desposorio. La etapa del desposorio. Y la etapa del desposorio era una etapa en la que aunque no vivían juntos, no habían intimado como pareja, ellos en ese momento ya estaban oficialmente apartados para el otro. Es como si ya estuvieran casados. El mejor ejemplo de esto lo tenemos con María, la madre de Jesús. Cuando María concibe o es embarazada por obra del Espíritu Santo, María está desposada con José. Es decir, allá había un problema. ¿Cómo se desposaba? ¿Cómo era esto del desposorio? Bueno, el novio, el que se iba a casar con la susodicha, tenía que ir a visitar a la familia y había que dejar una dote. Una dote era llevar dinero y llevar un vino y llevar ciertas cosas a la familia de la novia. Entonces, lo que se ponía o lo que se acostumbraba en Israel era poner mínimas para a partir de ahí negociaban entre los hermanos mayores de la muchacha y el papá de la muchacha con el novio. Es decir, si yo me voy a casar, tenía que ir con mi suegro, futuro suegro, y sus hermanos mayores de mi futura esposa y negociar con ellos de cuánto era la dote. Porque al final lo que pasaba con ellos era pagar un dinero por la hija por la que te ibas a casar, y esa hija ahora era parte de tu casa. Ella dejaba de ser parte de la familia de la casa de sus padres, literalmente tú estabas pagando por ella y ya se quedaba contigo. Y las cantidades eran las siguientes. Todo lo traigo, si era una viuda, pagabas, el mínimo eran 100 denarios para una viuda. Si era una doncella, eran 200 denarios. 200 denarios un denario es un día de trabajo o el jornal a un día de trabajo. Y cuando era una hija de un sacerdote, eran 400 denarios para arriba. Esto es lo mínimo que podía llegar. No podía llegar como que, pues casi me gusta ir, pero traigo 25, ¿me alcanza? No podías llegar así. O sea, el mínimo para una viuda eran 100 denarios, para una doncella 200 denarios y para una hija de un sacerdote eran 400 denarios. Y era el mínimo para empezar a negociar. Entonces, si el padre de la hija te decía, oye, ¿qué crees? No, tus 201 denarios no nos funcionan, estamos buscando 300 o 350 denarios, ellos tenían que llegar a un acuerdo. Cuando ya había un acuerdo o llegaban a un pacto entre el susodicho y el papá de la novia, entonces el padre de la novia abría el vino o uno de los vinos, porque normalmente le llevaban una talega de vino que era como una bolsa de piel del estómago de cordero, y donde se guardaba el vino, y abría esto y el padre bebía y bebía con el futuro yerno y bebía con los hermanos de ellos, y entonces esa era la señal de que habían llegado a un acuerdo y bebían, y en ese momento estaba desposada ya. Es decir, antes había una promesa entre padres de que se iban a casar, pero ahora el Señor ya la apartó. Suena bien raro. Yo hace 17 años nos casamos con Mish. Hace como 20 años unos conocidos se casaron y en la iglesia donde estábamos le dijeron, es que tienes que desposarla, ¿no? Y yo me quedé así y dije, ¿y cómo lo van a hacer si eso no aplica para nosotros? Dijeron, sí, te tienes que casar en el registro civil. Dices, ¿cómo? Con un año de anticipación a tu boda en la iglesia. Y dices, si se muere antes, ¿qué? O si se enojan y ya no quieren, ¿qué? Porque además eran casarse en el civil y luego regresar cada uno a vivir a la casa de sus papás y empezar a planear para la boda. Bíblicamente, cuando tú ibas a hacer el desposorio, lo que tenías que hacer era salir de la casa de tu suegro, y lo que hacías ahora, tenías un año para construir una casa, para construir un algo o para tener algún lugar en donde te ibas a llevar a la muchacha a vivir. Y ese algo podía ser incluso una habitación en la casa de tus padres, ¿no?
no encuentro yo hoy un texto histórico ni con fundamento bíblico que obligara al hombre a tener que tener una propia heredad o una propia casa. De hecho, muchos de los textos acerca de la cultura social de los judíos en los tiempos de Jesús te dice que los padres tenían ciertos terrenos y en esos terrenos les permitían construir, no adentro, no vivías en la misma habitación, pero al lado, ¿no? O sea, tenías tu casa aquí y al lado estaba la de tu hijo y su nuera, ¿no? Esa era una de las formas como estaban. Entonces, a partir de ahí, se acababa el desposorio. Está padre el desposorio, ¿verdad? Tomen nota, hermanos y hermanas, para cuando anden noviando sus hijos, ponerle, considerar desposorio, ¿no? Si quieren asesorías de cuánto, yo los asesoro. Y después venía la boda, ¿no? Ahora, aquí había algo importante, porque una vez que el muchacho salía de la casa de los padres por el tema del desposorio, tenía hasta un año, supuestamente ley, tradiciones judías, para que él volviera por la novia. El tema era que no sabían cuándo volvería por la novia. Por eso, la novia que ya estaba desposada, apartada por el novio, tenía que estar pendiente en el momento que el novio venía. Porque el novio venía y llamaba a los amigos y venían tocando sus tambores o sus trompetas, porque era sinónimo de fiesta, de que ya iba por la novia para tener nuestra boda como tal. Entonces, considerando esas analogías, tanto Pablo como Pedro dicen que tú y yo, al recibir a Cristo Jesús y ser bautizados, tú y yo somos desposados por Cristo Jesús. Es decir, Cristo a ti y a mí ya no nos tiene como ajenos, sino nos tiene desposados. Es decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tanto tú y yo estamos esperando ¿a quién? A nuestro amado, al novio. Por eso tú y yo tenemos que velar y estar atentos, porque tú y yo estamos en la época del desposorio. Tú y yo estamos en ese momento del desposorio. Ahora, llegaba el día de la boda. Y el día de la boda se pone interesante, porque no es como nosotros aquí o en nuestra cultura la boda en los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos con las bodas? El muchacho iba con su novia o iba por la novia tenía que estar lista todo el tiempo porque en cualquier momento llegaba el amado, y lo que hacían era hacer la entrega formal de la novia. Es decir, Señor, ya había pagado mi dote, ya había pagado mis esponsales, ya había pagado lo que usted me pidió, ya tengo un lugar para vivir con su hija, es al lado de la casa de mis padres, o compramos en otro lugar, o construimos en otro lugar. Pero él tenía que haber construido, porque no podía llevar a la novia el día de la boda a vivir a un lugar que no fuera el de ellos. Tenía que ser el lugar que él preparó para que ella llegara. Tampoco te decía, tiene que ser de 3 pisos, y sí, no, nada. A lo mejor era un solo cuarto y era suficiente, ¿va? Pero aquí pasaba diferente como pasa en nuestra cultura. Como en la boda aquí. Se casan, tienen la fiesta y después se van a su luna de miel, ¿no? Y se van y por allá y festejan y todo el show. En la cultura judía era diferente. En la cultura judía, él iba por la novia, iba por la chica, se la llevaba a su noche de bodas, y si la chica no era virgen, como el papá le había dicho que era, se cancelaba y no había boda. Y el padre tenía que regresar al hijo lo que el hijo había pagado, más un dinero extra por haber hecho perder el tiempo a este joven y por haber humillado su casa con una hija que no era virgen. Y todos se quedan así de... Amados, así era la costumbre en los tiempos de Jesús. Yo sé, siempre dicen, ¡qué machista! Así era, no puedo decirte otra cosa. Así era tal cual. ¿Qué pasaba si era virgen? Había fiesta al día siguiente. Entonces, siempre que en la Biblia registras una boda de alguien, ¿por qué es esto? Porque era un matrimonio que se había consumado. Era un matrimonio que había sido correcto. Por eso es que tú y yo hoy espiritualmente vivimos en ese desposorio, en donde Cristo ha pagado por nosotros. Cristo está preparando, por eso adquiere valor la escritura cuando dice, he aquí, vuelvo pronto porque voy a ¿qué? A preparar casa para mi pollo, ¿no? Literal. Nosotros somos la esposa de Cristo, seremos la esposa de Cristo. Hoy somos ¿qué? La novia, somos la iglesia. Y el Señor ha ido a preparar ¿qué? Morada
para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Te das cuenta? Y eso lo vemos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 entonces dice, y a la novia se le ha concedido ¿qué? Ya se puede vestir adecuada y correctamente para presentarse ante la boda del Cordero o con su amado. Amén. ¿Me sigue acá, amado mío? ¿Sí? ¿Todos vamos bien o ya nos perdimos? Mira, ve conmigo a 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios. Pues ¿qué? Pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, amado, no hay falla con el Señor. Tú y yo le aceptamos. El Señor nos ha desposado como una esposa virgen para Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo al versículo 10. Bueno, acabamos de leer esa parte de las bodas del Cordero, y el versículo 9 dice, la cena de las bodas del Cordero, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Quiero que pongan mucha atención en ese versículo, porque esa es la parte que yo oro para que sea tu cena, ¿sí? Es decir, que tú y en aquel día, amado mío, en la gran tribulación o posterior a la gran tribulación van a haber dos cenas. Todos van a tener dos cenas. La diferencia es que en una vas a cenar y en la otra vas a ser cenado. No hay vuelta atrás. Yo ahorita te voy a explicar en qué radica una y otra. Por eso es que mi anhelo es que tú y yo cenemos en las bodas del Cordero. Amén. Versículo 10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Escucha esta reacción de Juan. Juan siendo un apóstol, Juan siendo un discípulo, Juan siendo viejo en el evangelio, Juan predicando y Juan postrándose ante un ángel. Hazme el favor. Lo mismo que ellos han dicho antes de, si un ángel te predicara un evangelio diferente a este, no lo creas. No te le postres a ellos. Y vemos a Juan escuchando todo esto y viendo todo el tema de la boda y viendo a Juan como parte de esa iglesia con la boda del Cordero. Y dice, lo primero que hace Juan es que postrarse. Dice, y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué un hombre tan piadoso como Juan hace esto? Lo que yo alcanzo a entender y alcanzo a ver en muchos comentaristas es que Juan se sintió tan inmerso en la grandeza de Dios, que Juan termina por doblar sus rodillas, porque será imposible no ver la misericordia de Dios que Dios trae para nosotros y no decir un gracias no es suficiente. Por eso es que naturalmente Juan lo que hace es rendirse y ponerse a merced y decir, estoy a merced de lo que tú vayas a hacer, porque realmente yo no hubiera podido llegar acá, no podríamos nosotros por nosotros mismos llegar ahí. Y le dice este ángel, yo soy consiervo tuyo. Y aunque hay diferencias notorias entre un ángel y un ser humano, la realidad es que los dos somos siervos del mismo Señor. Los ángeles son servidores del Señor y tú y yo somos servidores del Señor. No es que el ángel sea mayor que nosotros, ni nosotros a los ángeles. Ambos servimos a ellos. Y si vamos a esa, el Señor dice, nos hiciste ligeramente superiores a los ángeles, inferiores a los ángeles. El lugar a los ángeles arriba abajo no es algo que tenga que importarnos a nosotros. La importancia es que tú y yo podemos servir al mismo Rey de Reyes. Amén. Y dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Y aquí hay algo que tengo que enfatizar, ¿no? Y tú mejor que nadie sabes que conocemos gente que son profetas o se dan un ministerio de profeta. Y yo particularmente honro a la gente que
que sirve al Señor, y si algunos se llaman apóstoles, les seguiré respetando, y si alguno se llama profeta, les seguiré respetando. Pero en el caminar y en la madurez que encuentras en Cristo Jesús, te das cuenta que realmente todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. No es que todos seamos profetas, todos somos siervos de Dios. Y lo que dice la Escritura es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, cuando tú y yo testificamos, tú y yo de alguna manera estamos profetizando. Y si la profecía no gira en Cristo Jesús, porque es el testimonio de Jesús, entonces no es una profecía como tal. Y de repente tengo que ser muy claro con esto y disculparme por errores a lo mejor doctrinales pasados en algún momento, donde traes a un profeta y lejos de que te profetice algo en el camino del Señor, en el crecimiento del Señor, termina casi siendo tu lector de horóscopos personales, ¿no? Y entonces si la profecía, como dice la Escritura, no va y no te lleva al testimonio en Jesús, no hay un espíritu de profecía. Puede haber más un espíritu de charlatanería, pero la profecía como tal está en Cristo Jesús. Diría un hermano, ¿quieres que te profetice algo? Sí. Si andas con un inconverso, sé cómo vas a terminar y te lo va a profetizar. Y dice, no necesito ser un profeta para saber lo que Jesús me está diciendo que debo de cuidarme, tengo que hacer. Ahora, ¿habrá gente que tiene espíritu de profecía? Seguramente sí. ¿Habrá quien tenga el ministerio de profeta? Seguramente sí. ¿Tendremos que conocerlos? No lo sé, porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros, porque el Padre ha revelado a través de la palabra lo que tú y yo debemos de conocer. Si alguien viene y te lee una profecía que parece más un tema de adivinación, brother, huye. Simplemente quiere captar tu atención diferente, como ha pasado en otros tiempos. ¿Sí? ¿Me sigue acá? Ok, versículo 11 al 16, vamos a leer. Y esto es Jesús regresando a la tierra con un ejército. Entonces, ¿qué vimos ahorita? Vimos cómo hacen fiesta en el cielo porque el Señor ha emitido su juicio. Vimos cómo se prepara para la boda del Cordero. Y ahora vemos también cómo Juan se postró por ahí y el ángel lo corrige y le dice, no hagas eso, somos consiervos del mismo Señor. Y versículo 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos ¿de qué? De lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan voltea y ahora ve el cielo abierto. Ya lo había visto en el capítulo 1, ¿te acuerdas cómo empieza Apocalipsis? Dice que vio el cielo abierto y vio del otro lado lo que pasaba y fue llevado allá. Ahora Juan está viendo todo lo que sucede con el Señor y dice, y vi el cielo abierto. Y cuando Juan ve el cielo abierto, no es porque algo vaya a subir, sino porque ahora algo va a bajar, ahora algo viene. Y cuando ve el cielo abierto, lo primero que enfatiza Juan es que ve un caballo blanco y dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Cuando Jesús venga, Él vendrá, como lo describe Apocalipsis, sobre un caballo blanco. Y un caballo lo describe como una serie de autoridad o con una ventaja significativa. Ahora, el que él venga en un caballo blanco o venga montado en un caballo, dice que además tiene un nombre que es Fiel y Verdadero, y él juzga. Y este título de Fiel y Verdadero realmente es un título que Jesús se merece y que Jesús conserva y que Jesús no pierde a lo largo de los tiempos. Jesús es fiel y Jesús es verdadero. Y Jesús hasta el final seguirá siendo fiel y seguirá siendo verdadero. Y sabes, muchas veces tú y yo no somos ni fieles y tampoco somos verdaderos. Y a pesar de que no somos fieles y de que no somos verdaderos, Él nos sigue amando.
Él sigue teniendo misericordia con nosotros. Y permite que nos corrijamos, porque de eso se trata. Acuérdate, Él nos ama y nos limpia. Lo veíamos en Apocalipsis 1. No espera a que tú y yo estemos limpios para acercarse a nosotros, sino nos acerca y nos limpia. Nos acerca, nos ama y nos limpia. Y Él se mantiene fiel y se mantiene verdadero. ¿Te has preguntado, te has puesto a pensar alguna vez, desde que conociste de Cristo, cuántas veces le has fallado? ¿O cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y la misericordia del Señor sigue con nosotros. Y la gracia del Señor sigue con nosotros. Porque Él es fiel y verdadero. Entonces, el que tú y yo estemos ahí no depende de Él. Porque Él es fiel y verdadero. El que tú y yo estemos con Él, ¿de qué dependerá? De nosotros. Que realmente seamos fieles a Él y que realmente seamos verdaderos con ellos. ¿Tú vives un cristianismo verdadero? ¿Tienes una relación fiel en tu casa? ¿Fiel en todos los aspectos? Porque el Señor se ha comprometido con nosotros a ese punto. Recuerda que somos la novia que está desposada. Y si el novio es fiel y es verdadero con nosotros, ¿qué espera de la novia? Que la novia sea fiel y verdadera. Y entonces si tú y yo no lo somos, tendremos ahí un problema. Y dice también que con justicia juzga y pelea, ¿no? Jesús no viene solamente como un juez. Jesús ya juzgó, Jesús ya emitió sus juicios, pero ahora Él viene a pelear. Y viene a pelear con un mundo que lo rechazó, con un mundo que lo hizo a un lado y con un mundo que mató a sus santos, a todos aquellos que estuvieron predicando, que estuvieron acercando. Y no es que Jesús viene emocionalmente mal a pelear. No, Jesús ya terminó de hacer su ira. Jesús ya terminó de hacer su juicio. Acuérdate que Jesús no es emocional como tú y como yo, de que un día estamos enojados y otro menos, y otro más, y un día sentido y otro no, y otro sí. Jesús no es así. Jesús no es como nosotros. Él puso un juicio y dio un plazo para el juicio y cumplió con el juicio, y entonces ya juzgó a la humanidad, a la tierra, pero ahora va a seguir juzgando y va a seguir castigando a un pueblo que se niega a reconocerle y que se sigue aferrando a su maldad. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Eran como llama de fuego. ¿Y por qué como llama de fuego? Porque el fuego lo consume todo. Y sabes, ante los ojos del Señor, tú y yo no podemos guardar los secretos de nuestro corazón. Ante los ojos de llama de fuego del Señor, todo queda descubierto, nuestros pensamientos lascivos, nuestros pensamientos perversos, nuestra incredulidad. Realmente yo creo que hay cristianos que dudan todavía, aún estando en la iglesia, si realmente lo que hemos estudiado será real o no. Hay cristianos en la iglesia que dudan si Cristo realmente vendrá como se ha explicado. Hay cristianos que ven el mundo y creen que el mundo va a estar muy complicado, que se extermine y que pase lo que hemos leído en Apocalipsis. Y Dios, Jesús, a través de sus ojos de llama de fuego, lo escudriña todo y lo puede ver todo. Completamente nuestras almas quedan descubiertas delante de Él. Y dice que en su cabeza había muchas diademas, ¿sí? La palabra que describe diademas es la palabra estéfanos, que es la palabra de victoria, de triunfo y de haber ganado, ¿no? Es decir, contrario a que Jesús, al que veíamos antes, era un Jesús que tenía una corona en burla que era de espinas. Hoy Jesús viene con coronas, y el que tenga 10 coronas es un cumplimiento total, una plenitud, una grandeza. Es decir, nadie tiene más autoridad y más poderío que Jesucristo. Por eso es que Jesús tiene en las diademas, el distintivo definitivo de estas diademas es que Él es el Rey de Reyes. Es decir, hay reyes con diademas, sí, claro, pero Jesús tiene 10 coronas de esas. 10 coronas son las que tiene Jesús. No es una corona, por eso es que es el mote y el distintivo, el nombre de Rey de Reyes, ¿sí? Dice que está vestido con una ropa teñida de sangre. La traducción de teñida es salpicada, como salpicada de sangre. Teñida tú y yo lo entendemos como que tienes una tela y la pintas toda y luego la vuelves a sacar. La expresión teñida que viene en Apocalipsis es salpicada
por sangre. Y esa sangre no es la del cordero, no es como su manto salpicado en la cruz del Calvario por sangre que brotaba de él, sino la idea de este manto con sangre es porque él viene haciendo juicio, viene matando, viene cortando cabeza, y es la sangre salpicada de sus enemigos. En esta ocasión no es la sangre de Jesús la que está escurriendo y derramándose, esa ya se derramó, esa ya tuvo su fin, esa ya tuvo su propósito, y ahora el Señor viene a juzgar y viene derramando sangre de todos los que se oponen en contra de él. Y dice en el versículo que viene con los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y no te está diciendo que vistió a los ángeles ahí. Y entonces una de las analogías o de las ideas con esta expresión es que el Señor viene a pelear con su iglesia. Viene con su iglesia, porque la iglesia es vestida ¿de qué? ¿Cómo vistió a la iglesia el Señor? Lino limpio, limpio, resplandeciente, blanco. ¿Sí? Y con ellos son con los que viene a pelear. Entonces, si te quieres hacer una idea de cómo vas a estar ese día, imagínate con vestido de boda y con botas de guerrillero, porque vas a ir a pelear. O sea, la misma novia que es la que se casa con el cordero, o la novia del cordero, es la que está peleando como ejército del Señor también, ¿no? Y evidentemente la alusión ahí de algunos teólogos es que es la iglesia y son los ejércitos celestiales al ser consiervos entre ellos siervos del Señor. Amén. Y dice de su boca sale una espada aguda, y la idea aquí no es que Jesús tiene una espada en su boca como si fuera una especie de fakir o que está escupiendo espadas a donde quiera que pasa, sino es una manera retórica de describir que el poder de la palabra de Dios sale de la boca de Jesús. No es que Jesús literalmente tenga una espada o cuando habla lanza espadas, sino que el poder de Jesús viene a través de su palabra. Cristo no pelea, Cristo tiene que hablar y dar la palabra. ¿Cómo venció la tentación Jesús con Satanás? ¿Peleando, huyendo? Hablando la palabra. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y él fue como venció. Y dice que él la regirá con vara de hierro. Y ese simplemente es el resultado de lo que se predijo en el Salmo número 2, en donde se habla acerca de que él regirá a la nación y desmenuzará a los reinos con vara de hierro. Y entonces es el Rey de Reyes que está dispuesto a desplazar a cada rey de este mundo que no ha querido reconocer la grandeza del Señor y despedazarlo. Dice el libro de los Salmos capítulo 2, el que está representado en esta porción. Ahora hay algo importante porque dice, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes, evidentemente si alguien va montado en un caballo, es fácil poder ver el muslo dependiendo la vestidura que traiga, pero lo que me impacta aquí es que ninguno conocía el nombre sino él mismo, ¿no? Ninguno conocía el nombre sino él mismo. Y sabes, esto lo que me lleva a pensar siempre es que ninguno de nosotros, por mucho que nos querramos esforzar, vamos a poder conocer completamente a Jesús. Ninguno lo vamos a poder conocer completamente. Ahora, yo no sé si estás captando lo que estamos hablando, pero el Jesús que estamos hablando aquí, que está matando, que está salpicado de sangre, que está peleando, es el mismo Jesús que jugaba con los niños, el mismo Jesús que sanaba a los enfermos, el mismo Jesús que sanó a una niña, que resucitó a una niña, que sanó a una mujer con flujo de sangre. Y entonces nos queda la idea de que es que Jesús pues es bien bonachón, es bien buena onda Jesús. Pero ¿qué crees? No nada más Jesús es buena onda y bonachón. Jesús también es de justicia. Jesús también mata. Jesús también extermina. Pero no lo hace en las emociones como tú y yo, sino lo hace porque hay un juicio que está ejecutando. ¿Me sigue acá? Entonces, creo que tú y yo no vamos a poder conocer a Jesús completamente, ¿no? De hecho, el nombre de Dios como tal, tú y yo lo conocemos como Jehová. Hay otros movimientos que lo conocen como Yahvé, pero el nombre de Dios es un nombre que mantiene secreto, el nombre de Dios como tal.
hay un tetragramatón. El tetragramatón son las 4 letras que forman el nombre de Dios, y las 4 letras son YHWH. Entonces, ¿cómo lo pronuncias? Los historiadores fueron traduciendo eso y lo llevaron a Yahvé, YHVH, Yahvé, algunos como G o Va, que son las conjunciones, pero el tetragramatón realmente no tiene un significado. Los rabinos, probablemente judíos ortodoxos, dicen que el nombre de Dios se pronuncia Tefa, que es como un soplo de viento, el nombre de Dios. Tú y yo lo identificamos como Jehová, como el Señor, como el Adonai, ¿sí? Y nos referimos a Él de tantas formas, pero el nombre particular de Dios son esas 4 letras. Entonces, amado, tantas cosas que tú y yo conocemos de Jesús hoy, pero yo estoy seguro que ni la eternidad con Él nos va a permitir conocerlo completamente. Cuando alguien te diga, es que yo conozco muy bien a Jesús, huye, te están engañando, ¿sí? Realmente no terminamos de conocer a Jesús. Por eso es que tú y yo tenemos que buscarle todos los días. Esposas casadas, esposos casados, ¿ya conoces 100% a su esposa? ¿Ya conoces 100% a su esposo? De repente hay cosas que dices, ah, caray, esa es nueva, ¿no? Ah, caray, esa no me la sabía, ¿no? O tu relación con tus hijos. ¿Crees que ya los conoces a tu hermano? Y de repente dices, ujule, esa es nueva también. Creo que lo mismo va a hacer con el Señor. Nunca terminaremos de conocer su grandeza. Versículos 17 y 18, estamos terminando. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz. Eso está bien padre, fíjate. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. No sé cómo se para en el sol, porque ahora el sol está más caliente. Acuérdate que está por 7, ¿no? Que es la temperatura que trae allá. Dice, y clamó a gran voz diciendo, fíjate, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esa es la segunda que te decía, la cena del Cordero, y la otra es la cena de Dios. La Biblia te habla por ahí de 3 cenas, de 4 cenas. La primera cena está en Lucas 14, la puedes leer en tu casa, que es la cena de salvación, donde Jesús habla que vino a invitar a unos y no quisieron venir, y entonces le dice a los demás, sal a las calles y trae a todos los que están en las calles y a todos los que quieran entrar a la cena conmigo. Y esa cena tú y yo la identificamos como la cena de salvación, el Señor trayendo salvación a su pueblo rechazándolo, porque acuérdate que vino que decía, no, es que acabo de comprar una hacienda y la tengo que ir a checar en la noche. No, es que hice tengo que ir a probar a mis bueyes en la noche. Entonces, excusas absurdas para no ir. Y entonces invita a otros y dice, y fórzalos a entrar. Esa es la primera cena y se llama cena de salvación y viene en Lucas 14. La segunda cena que tenemos registrada en la Biblia es el Señor Jesús cenando con sus discípulos, y es la escena o la cena que tienen para entrega y recordatorio del sacrificio de Jesús. Y es una cena que tú y yo conmemoramos cada mes como mandato del Señor. La tercera cena es la cena que te decía hace ratito en Apocalipsis, que capítulo 19, que anotaras, que es la cena del Cordero o la cena de las bodas del Cordero, donde tú y yo debemos estar. Y esta es la cuarta cena que viene en la Biblia, y es la gran cena de Dios. Pero en esta tú y yo no queremos estar. Escucha lo que dice el ángel. Vi el ángel que estaba en el sol y diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18, ¿para qué? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, todos aquellos que no quisieron seguir al Señor, que no quisieron rendirse al Señor, el Señor ya bajó, viene con el ejército, porque los va a matar. ¿Y las aves para qué vienen, amado mío? Para comer las carnes de ellos. Entonces, o cenas o eres cenado ese día. Todos van a pasar por allá. O cenamos en las bodas o nos cenan las aves. Yo prefiero cenar en las bodas. Yo esperaría que tú también. Y el ángel está diciendo, a ver, se va a acabar esto. Se va a acabar. ¿Te acuerdas que hablaba Apocalipsis semanas atrás? Que decías que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos en este valle.
El caballo, decíamos, pues una cosa grandota, entonces, bueno, acá, no, por acá. La cabeza de un caballo. ¿A qué altura queda? Si estás en el suelo, queda por acá la cabeza de un caballo más o menos. El freno del caballo va como por aquí. Entonces, ¿qué te gusta? ¿1.5 metros por lo menos de sangre? No lo sé. Ve lo que dice Apocalipsis 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí nos quedamos en el 16, ¿te acuerdas? Que los espíritus salieron y fueron y trajeron a un montón de gente y los congregaron en ese valle con engaños. El Señor aparece y están ellos en ese valle. Y entonces el Señor viene a hacer guerra contra ellos. Y ellos vienen a hacer guerra contra el Señor. Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La bestia y el falso profeta engañaron a todo el mundo, amado. Todo el mundo fue muerto. El Señor los mató. El Señor exterminó a todos. Pero la bestia y el falso profeta fueron ¿qué? ¿Qué dice el versículo 20? Lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver el milenio. Vamos a explicar varias cosas acerca del lago de fuego del infierno, para quien estuvo creado desde un principio y quienes van a ocuparlo después. Pero lo que quiero decirte hoy es que el Señor viene como parte de ese juicio que ha concluido, y lo que hacen los reyes de esta tierra y lo que hace la gente es empezar a guerrear contra Él. Es hacerle guerra, es ponerle cara, es hacerle frente. Acuérdate que los reyes ya no querían al anticristo, lo vimos la semana antepasada. Y entonces Él con espíritus los trajo. Y una vez que estaban allá, logra ponerlos de acuerdo para ir en contra del Señor y pelear contra el Señor. Y entonces la escena nos muestra ahora a Jesús peleando con ellos. Pero la bestia y el falso profeta tienen un lugar reservado especial para ellos. Todos los demás son muertos. Todos, reyes, capitanes, caballos y todos los que estaban del lado de ellos. No nos dice el número de personas que fue, no describe Apocalipsis cuántas personas fueron de ellos, ¿sí? Pero todos ellos fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor. Es decir, ¿te das cuenta? Ellos haciendo y armando el plan para que del 20 al 21 el Señor los extermine. No hay enemigo para nuestro Dios. No hay enemigo para Jesús. No hay enemigo para el Padre. Te voy a preguntar así de manera muy banal: ¿no te gusta estar del lado del que siempre gana? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él no pierde. Él no pierde. Ahora, este lago de azufre ardiente no solamente es un lugar caliente, ¿no? Sino también es fétido y es maloliente. Quien ha olido el azufre sabe que huele demasiado feo. Y es donde ahorita fue reservado la bestia y el falso profeta. La siguiente semana veremos qué es lo que va a pasar después de ello. Pero por hoy, la reflexión que me encantaría que te llevaras es que puedas comprender que aun cuando esta tierra y este mundo marca una manera incorrecta de vivir, no significa que sea la manera que Jesús está esperando que tú y yo vivamos. Es que lo hacen muchos.
Aun cuando todo lo hicieran, tú mantente firme en lo que el Señor te pide y te instruye. Aun cuando todo lo hacen, no significa que sea bueno. Significa que muchos de esos van a negar al Señor. Significa que muchos de ellos van a ir en contra de los principios de Dios. Y tú tienes que atreverte a marcar la diferencia en donde estás. Significa que yo, Armando, debo de entender que he sido desposado por Jesús. Y que voltear a ver al mundo es tanto como engañarlo y engañar mi confianza con él. Por eso es la importancia de que tú y yo comprendamos el concepto de ser iglesia, de haber sido desposados por la sangre de Jesús y de mantenernos pendientes esperando que nuestro amado vuelva por nosotros. Porque esa es la promesa de Él para nosotros. Estar nosotros, ¿qué? Donde Él está. Por eso está preparando morada para nosotros. Por eso está esperando el momento para que vengamos. Por eso es que Jesús en muchas ocasiones le habló al pueblo de Israel y le dijo: había 10 vírgenes, todas esperando al amado. 10 vírgenes. ¿Qué te hablaba en la cultura judía? 10 doncellas que estaban desposadas, que estaban esperando al amado, que habían vivido limpias y por lo tanto no estaban jugándosela para que la regresaran. Todas estaban bien, cumplían con los requisitos. Dice, pero 5 fueron insensatas. Es decir, y 5 fueron prudentes. Y conocemos la historia. Las prudentes se van con el amado y las insensatas se quedan. Y no es porque no cubrieran con los requisitos. Eran vírgenes, no iban a ser rechazadas. Ya había una dote, ya estaban desposadas, estaban esperando el tiempo, pero fueron imprudentes. Y sus lámparas no las mantenían llenas. Dijeron, ahí está, al cabo tarde en llegar, ya casi llega. Y cuando les hizo falta aceite, corrieron con las otras y no les alcanzó, y tuvieron que ir a comprarlo y no les alcanzó la vida. Y el Señor una y otra vez nos habló de viene pronto, cuando nadie lo espere. Amado, tú y yo tenemos que asumir esa idea de que tú y yo nos vestimos siempre con trapos de inmundicia, pero Él nos ha permitido vestirnos ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. No por nosotros, sino porque Él nos viste de obras de gracia. Y dejamos de ser la novia para convertirnos en la esposa del Cordero de Dios y estar en las cenas de las bodas del Cordero. Si no estamos en las cenas de las bodas del Cordero, ¿en dónde estamos? Siendo cenados por las aves, ¿no? O hay 2 sopas: o eres cenado ese día o vas a cenar en las bodas del Cordero. Y por último, no importa cuánto tú y yo nos preocupemos por querer corregir un mal pasado, mientras tú y yo no rindamos nuestra vida al Señor, siempre va a haber un brote de lo que hicimos antes que no nos va a dejar avanzar hacia adelante. Por eso el Señor nos invita a descansar en Él. Dice, lleva mi yugo, porque ligero es mi yugo y mi carga. Y eso significa que si yo vivo bajo las reglas de Jesús, me voy a poder mantener tomado de su mano, con la vista en Él y no en el mundo, porque Él hasta el final permanece siendo fiel y verdadero. Y yo me puedo extraviar con facilidad. Tú te puedes extraviar con facilidad. Y entonces tú y yo podemos estar pensando que nuestra salvación, nuestra fe es por obra, es por fe. Nuestra esperanza, nuestra salvación es por fe y no necesitamos más. Pero dice ahí que la novia se ha preparado para ese día. Y como muchas novias en el plano natural se preparan yendo al gimnasio, haciendo dieta, haciendo ejercicio, esto y aquello, tú y yo somos esa novia que tenemos que prepararnos y vestirnos de buenas obras para recibir a nuestro amado. Yo no sé si tú alcanzas a concebir la idea, y a veces como hombres es más difícil
como yo la novia? ¿Por qué mujer yo? Pero es el sinónimo de la iglesia. Es que somos parte de la iglesia y somos esa novia del Cordero. Bendito sea Dios que nos permitió ser parte de la familia de Dios. Él no viene por ti, por mí, viene por una iglesia. Así que, amado, cuidemos ser parte de esa iglesia. Amén. Ponte en pie, vamos a orar.